Viernes 16 de octubre de 2020. Estimados amigos, a pocos días de un plebiscito ilegítimo en su origen y en su esencia, nos encontramos con un gobierno que no logra hallar su centro de gravedad. Desequilibrado por la presión de un parlamentarismo de facto que impone en forma creciente su voluntad, ve a su ministro del Interior a punto de ser destituido por una nueva acusación constitucional, mientras el presidente sigue paseándose ante las cámaras como si nada pasara. Víctor Pérez llegó al cargo actual precedido por la fama de ser parte de la derecha más dura. Renunció a su cargo de senador para contribuir a un gobierno que perdía a su segundo ministro del Interior en menos de un año y que enfrentaba una grave escalada de violencia en la macrozona sur. Tras su primera finta frente a las cámaras, se filtró que Piñera le enrostraba públicamente y cada vez que podía que no olvidara que el único jefe del gobierno era él. Encuevado en su redil, vería pasar las semanas desde un humillante segundo plano frente al protagonismo agotador de Piñera, viendo que sus buenas intenciones y promesas de solución eran descartadas por no contar con la anuencia del patrón. Tarde comprobaría el error cometido al cambiar su cómodo sillón senatorial por el conventillo de la Moneda. En las últimas semanas, a puertas de ser destituido o de que Piñera lo sacrifique en función de sus objetivos personales, se vio a un ministro Pérez algo más agresivo, como tratando de recuperar su perdida imagen, al reconocer que no cuenta con las herramientas para controlar en forma efectiva la violencia, lo que confirma una percepción presente en la sociedad desde hace tiempo. Ahora, solo le cabe esperar el resultado de la acusación constitucional, enfrentando una tarea intermedia que poco podrá contribuir para mejorar sus posibilidades. Este fin de semana se inicia un periodo de altísimo riesgo para la estabilidad institucional, donde su responsabilidad por la seguridad pública será puesta a prueba, encarando una dificultad mayor que proviene de las debilidades y trabas de su propio jefe. Sin posibilidad de adoptar medida alguna para prevenir hechos violentos, castrada como está la función de inteligencia interna, con carabineros acorralados por la justicia, organismos de derechos humanos y una prensa carroñera, y careciendo de toda posibilidad de apoyo de las Fuerzas Armadas, impedidas como están de usar su capacidad disuasiva, poco o nada podrá hacer para impedir que los desmanes callejeros, y Dios no lo quiera, el terrorismo de la Araucanía, se desaten con una furia incontrolable que pueda llegar a provocar la caída del gobierno. Una triste forma de pasar a la historia, causada por el error de creer que su aporte iba a ser considerado y no postergado en forma humillante por el narcisismo psicopático de quien intenta sobrevivir a la tormenta sin saber cómo ni dónde guarecerse. Enfrentados como nación a una de las peores crisis que hemos vivido, los devaneos presidenciales y su falta de decisión en el momento oportuno nos exponen hoy al riesgo cierto de que se lleve a cabo un nuevo intento de golpe de Estado tras el fallido conato de fines del año pasado. Las filtraciones de lo sucedido en aquella noche, en que el país ardía por los cuatro costados, nos indican que Piñera tuvo tres opciones: renunciar, declarar el estado de sitio o acudir a la oposición para pedir un acuerdo de salvación nacional, decidiéndose por esto último con las consecuencias que estamos viendo. Pero ¿cuál fue la razón para que no ejerciera su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley? ¿Por qué no se atrevió a recuperar el orden público usando la fuerza legítima del Estado? Simplemente por su pésima comprensión y el que parece ser un íntimo rechazo hacia el mundo militar. Independientemente de sus pocos gratos recuerdos del escándalo del Banco Talca, del cual zafó gracias al régimen militar, ya en su primer gobierno daría muestras de su distanciamiento con las Fuerzas Armadas, al no cumplir su promesa electoral de poner fin a la persecución de los veteranos del 73. Por el contrario, agravó su situación al cerrar sin que nadie se lo exigiera el penal Cordillera, llevando a la muerte a muchos ancianos al alejarlo de los hospitales institucionales. Tras ello vendría una nueva mentira con el único propósito de captar sus votos en la segunda elección presidencial, volviendo a darle espalda a su promesa. Complementando lo anterior, se permitió dar reiteradas muestras de su desprecio hacia los acendrados valores patrióticos del mundo militar, olvidando la irremediable reciprocidad de este tipo de sentimientos. Sin comprender a la seguridad nacional, castró seguidamente a las Fuerzas Armadas de su principal herramienta de disuasión, la posibilidad de usar su poder de combate. Con ello,
Piñera se encontró en noviembre ante la negativa de los militares para salir a la calle sin garantizar, como pretendía, que no hubiera víctimas fatales. Mostrando su incomprensión de las responsabilidades como jefe de Estado, Piñera porfió en su error, emitiendo el decreto que fijó las reglas de uso de la fuerza, con las que limitó incluso la seguridad de poder contar con el apoyo de las armas ante un ataque en su contra. Junto a ello, ha expuesto gratuitamente a los militares a persecuciones legales como las que hoy tienen a un capitán procesado por homicidio, por la muerte de un delincuente terrorista que participaba de un saqueo incendiario en La Serena. Con ello, Piñera ha jugado con fuego, al debilitar el poder del Estado, dejándolo inerme ante amenazas concretas como las que enfrentará en estos días. Algo que, en caso de ocurrir el descalabro que pretende la insurgencia, no podrá ser considerado menos que una traición a la patria. En pocos días tendremos a 11.000 y tantos locales de votación protegidos por militares, donde seguramente estará la mano de Piñera para impedir que se encuentren armados. Ello hace pensar en la falta de seguridad para el material electoral, antes, durante y después de las votaciones, como también para la integridad física de los uniformados, expuesta cobardemente en el momento en que las redes llaman a la violencia, en lo que puede acabar en un posible golpe de Estado insurreccional. Veremos si Piñera consigue encontrar manos suficientes y dispuestas para sacar las castañas del fuego en su nombre, o si, como todo indica, rinde la bandera patria ante las turbias violentistas que él mismo ha estimulado con su cobardía. Soy Patricio Quilot.